Sesión número 5 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 6 ordinaria se encuentra a disposición de los señores y las señoras diputadas. El secretario dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio enviado por encargo de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la región de Antofagasta, mediante el cual remite la información solicitada por esta comisión y que había sido enviada en calidad de oficio reservado a la diputada señora Giovanna Ahumada, recabando diversos antecedentes sobre el convenio celebrado por esa repartición, el MIMBU, con la Fundación Democracia Viva. En segundo lugar, un oficio del gobernador regional subrogante de Biobío, don Oscar Ferrer, mediante el cual informa que no participará en la sesión del jueves 28, a la cual fue invitado, argumentando que nunca han suscrito convenios u otro tipo de tratos en materia de soluciones habitacionales relacionadas con el programa que está investigando esta comisión especial, razón por la cual no tienen antecedentes que aportar. Y finalmente, perdón, ¿podría volver a repetir esa parte? No lo escuché. Informa que no participará en la sesión del día jueves 28, a lo cual fueron invitados debido a que nunca han suscrito convenios u otro tipo de tratos en materia de soluciones habitacionales relacionadas con el programa que se está investigando, ni con el MIMBU, Servio o Democracia Viva, razón por la cual no tienen nada que aportar a esta comisión. Y finalmente, una carta del jefe de la bancada republicana comunicando que en la sesión del día de hoy el diputado don Cristian Araya reemplazará a la diputada Clara Barquiesi. Esa es toda la cuenta. Ok, le solicitaría por favor a aquellos que dicen no tener ninguna información con respecto al caso Democracia Viva, volver a invitarlos, especificando que esta comisión no solamente está viendo el caso Democracia Viva y los convenios con el MIMBU, sino que hemos tomado la decisión también de poder, para no abrir una nueva comisión investigadora, investigar, dado uno de los mandatos que existía, el poder hacer investigaciones con respecto a los traspasos de asignaciones directas de los GORES. Sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros estamos a puertas de la ley de presupuesto y en esa ley de presupuesto queremos tener muy claro cuál es la visión que tienen los gobernadores, por qué se han producido ciertas cosas que de Arica a Punta Arenas obviamente le han complicado a todo Chile. Le pediría eso, señor secretario. Abro palabras sobre la cuenta. Diputada Ulde. Presidente, buenos días a todos, también a los que estén telemáticos, pero yo difiero según hice presente en su momento, de que pueda extenderse el mandato de esta comisión investigadora a la investigación de otros traspasos en cualquier otra materia respecto de fundaciones. Y se quedó, cuando se habló de esto, y exactamente dije esto, y lo dije con un apoyo jurídico, porque a mí también me interesaría investigar todo lo que fuera necesario, o todo lo que fuera posible, pero creo que el mandato no puede dejar de respetarse. Se quedó de plantearlo en sala porque también el secretario abogado de esta comisión era de la misma opinión mía, o más bien yo era de la misma opinión de él. Da lo mismo, pero compartíamos opinión y no se ha planteado esta cuestión en sala. Y de manera que yo creo que efectivamente un oficio en este sentido excede de nuestras facultades, presidente, independientemente de cualquier cosa. Yo quiero ser para bien zanjar clara. este tema. Perfecto, yo lo entiendo perfectamente. Para zanjar este tema, yo conversé con el secretario general de la Cámara, le llevé los 3 mandatos y pudimos establecer efectivamente que uno de los 3 mandatos era tan amplio que permitiría perfectamente desarrollar esto. Así que ese tema fue zanjado por este presidente, por esta comisión en votación y por tercero por el secretario general. Ahora, si quieren hacer algún descargo específico, yo tendría que hacerlo directamente con el secretario general de la Cámara. Diputado Ilavaca, tiene la palabra.
Sí, presidente, yo tengo entendido que este tema ya fue zanjado absolutamente y no creo que corresponda seguir abriendo un flanco de discusión respecto a un tema que ya está archi conversado, independientemente de las posturas individuales que cada parte tenga. Eh, Sí, comparto con usted, estamos ingresando al proceso de discusión presupuestaria y una de las materias más importantes y donde efectivamente se han desarrollado mayores problemas, sobre todo en términos de comunicacionales, además del caso de las fundaciones del MIMBU, dice en relación con los traspasos y la discrecionalidad excesiva que muchos gobiernos regionales tienen. El caso de lencería del gobierno regional del Biobío, el caso de la región de los lagos y así otros casos más creo que son necesariamente parte de la investigación que desarrolla la comisión. Usted mismo ha señalado uno de los mandatos de una de las solicitudes de comisión investigadora que sustenta esta comisión trata específicamente este tema, por lo tanto yo seguiría con el curso de la discusión y escuchar obviamente al señor gobernador que se encuentra presente. Gracias, diputado Alinco. Ok. El penúltimo informe que estaba, no sé a quién era el que había dicho que no podía asistir porque no tenía contrato. Micrófono, por favor. En el ministerio. ¿Era la gobernadora de Aysén? No hemos llegado a ese punto todavía, diputado. El gobernador de Biobío, Okay. Biobío. Si no hay más palabras sobre la cuenta, antes de pasar a las exposiciones, me gustaría que el señor secretario nos pudiese decir con respecto a las invitaciones que se enviaron, qué es lo que pasó y qué es lo que tenemos hoy día, porque tengo entendido que no está uno de las personas que había confirmado, la gobernadora específicamente de Aysén. Señor secretario, tiene la palabra. Gracias, presidente. De acuerdo a la instrucción recibida, el presidente se le envió primero un correo a todos los gobernadores regionales que se me señaló se podían invitar, tendrían antecedentes sobre la materia, preguntándole en primer lugar su disponibilidad para asistir a esta comisión dentro de esta semana, o hoy o el jueves. De ellos contestaron solo algunos y fruto de ese intercambio de correos se invitaron para esta sesión a los gobernadores regionales de Antofagasta, de la Araucanía y de Aysén. En un primer momento confirmaron solamente de Aysén, luego se sumó el de Antofagasta y el de Araucanía dijo en un principio que sí, pero después dijo que por motivo de fuerza mayor, razones de agenda, no podía hacerlo y preguntó si lo podían representar dos funcionarios de la gobernación, ante lo cual el presidente me dijo que es mejor darle otra oportunidad y se les va a invitar para el jueves. Sí, ok. Yo en forma personal he tomado la decisión de no dar la palabra a las personas de Aysén, no porque no puedan contestar, sino que nosotros invitamos directamente a la gobernadora, esa es la autoridad política y la principal autoridad de la región. Sí vamos a tener en consideración darle otra fecha, igual como lo vamos a hacer para la Araucanía, y darle las gracias al gobernador de Antofagasta por estar presente. Les voy a enviar también a todos y cada uno de los presentes acá la carta donde se les invita a sus gobernadores para que ustedes también puedan hacer gestión con ella y también puedan hacer presente a la ciudadanía que aquí no se dejó ni se excluyó absolutamente a nadie. Y yo soy de la idea de que el que nada hace, nada teme. Aquellas personas que están presentes o quieren dar una explicación, creo yo que es importante, por como lo comenté en un principio, estamos a puerta de la ley de presupuesto donde vamos a dar o no ciertas facultades con respecto a la discrecionalidad de los fondos a entregar por parte de los gobernadores, número uno, y segundo, me gustaría a mí tener la opinión de los gobernadores antes de la próxima exposición del señor Contralor General de la República, que va a hablar específicamente de los convenios en las gobernaciones, y él me dijo, por favor, déjeme para el último para poder contrarrestar las opiniones de ellos, porque tengo bastantes críticas que hacer. Por lo tanto, creo bueno tener la oportunidad de entregarle la información a esta comisión. Sin más, saludar al señor gobernador de Antofagasta, don Ricardo Díaz. Le agradezco mucho por ser el primer gobernador que está acá presente para un poco contarnos cuál su experiencia con respecto a las fundaciones y algunos casos que a mí en lo personal y quizás a otros nos preocupan. Además, tengo entendido, apareció la noticia hace muy poco de que se dio de baja uno de los principales
convenios que ha estado en la palestra, en la opinión pública con respecto al caso Fachadas, específicamente de Procultura. También nos podría explicar eso. Así que saludarlo, señor gobernador, si tiene alguna exposición que dar, darle la palabra a usted para poder conversar con respecto a estos temas. Tiene la palabra, adelante, bienvenido. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados y diputadas que están presentes en esta sesión. La verdad es que para nosotros era muy relevante poder ser parte de esta comisión investigadora, puesto que lamentablemente el manejo mediático que se ha tomado de gran parte de estas situaciones muchas veces no ha estado corroborado o no ha estado respaldado por información suficiente. Y en tal sentido nos parecía muy relevante poder tener un momento para poder explicar, en primer lugar, cómo funcionan los gobiernos regionales y después, en particular, plantear la situación de el proyecto más emblemático mediáticamente, que es el proyecto de Procultura. Yo envié las presentaciones, presidente, o pongo compartir pantalla. Sí, se le envió el correo, me dice el señor secretario, si quiere toma la palabra porque enviaron la presentación ellos, entonces para que puedan... Carlos está habilitado para compartir pantalla. Sí. Ya, ahí está. Ya. Presidente, y por su intermedio a todos los integrantes de la comisión. Primero, plantear que los gobiernos regionales son una institucionalidad nueva que deriva de lo que eran las antiguas intendencias. Y en tal sentido, las antiguas intendencias, el rol que tenían era ejecutar los presupuestos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la lógica de ir generando un apalancamiento inicial de recursos de las distintas seremías de los distintos ministerios. De hecho, el año 2021, cuando uno revisa la ley de presupuesto del año 2021, la glosa, el capítulo en donde aparecía los gobiernos regionales era la partida número 05 y tenía una fuerte dependencia de la SUBDERE en su momento. El año 2022 se estableció como diferenciación de todos los gobiernos regionales un solo capítulo y ahí dentro de la misma partida, la 05 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, se estableció todos los criterios de funcionamiento de los gobiernos regionales. Ahora, ¿cuál fue la diferencia que hubo en el año 2022? Que no se permitieron, se sacaron las transferencias consolidadas que permitían transferir hacia el sector público y además, como esto requería una autorización previa a través de un acto administrativo en donde el Consejo Regional validaba el presupuesto y después la Dirección de Presupuesto daba inicio al marco presupuestario, la apertura de los presupuestos del año 2022 fue recién en marzo, hacia fines de marzo y en abril del año 2022. Es por eso que el año 2022 se ve una ejecución presupuestaria muy baja, con mucha transferencia hacia final de año y con mucha transferencia en algunos casos hacia el tercer sector. Esto fue subsanado por el actual Congreso, por la actual Cámara de Diputados. En la actual ley presupuestaria del año 2023 se generó una nueva partida, que es la partida 31, que es exclusiva de los gobiernos regionales, en donde se refleja una mayor autonomía respecto de la inversión pública. Y esto iba acorde con el carácter de autoridades electas democráticamente, los gobernadores regionales, como usted lo dijo, presidente, la máxima autoridad regional, y con el Consejo Regional como un elemento fiscalizador de la acción de los gobernadores. Cuando uno analiza lo que ha sido la ejecución presupuestaria del año 2023 versus la ejecución presupuestaria del año 2022, ha sido claramente muy superior. Y en esto agradecemos el apoyo que ustedes hicieron al el cambio de la ley de presupuesto del presente año. De hecho, si ustedes se fijan acá, esto es solamente el ejemplo de la partida presupuestaria del GORE Antofagasta en el presente año. Se nota que en los meses de enero, febrero, marzo, ya tuvimos ejecución presupuestaria, ha sido una ejecución presupuestaria mucho mejor programada, mucho mejor realizada, y hasta el momento nosotros tenemos en el mes de agosto un 63,7% de ejecución presupuestaria. Si usted compara el nivel de ejecución presupuestaria que teníamos en Antofagasta el año pasado a la misma fecha, no sobrepasaba el 20%. Por tanto, es 3 veces superior la ejecución presupuestaria. Ahora, lo que tenemos que plantear
y aquí yo difiero de las declaraciones que ha estado haciendo el Contralor General. Él siempre ha estado cuestionando la dinámica de generar transferencias. Bueno, los gobiernos regionales trabajamos sobre la base de transferencias. O sea, los gobiernos regionales, no es que nosotros andemos buscando fundaciones, salgamos a la calle a buscar fundaciones para poder ejecutar los proyectos que nosotros hacemos. Todo lo contrario, el gobierno regional plantea una estrategia regional de desarrollo, plantea estrategias de innovación, y sobre la base de esa estrategia, distintos servicios públicos, distintos municipios, corporaciones municipales y también fundaciones presentan proyectos que son revisados y que son analizados y que permitirían ir ejecutando en el marco de mejorar la inversión regional distintos proyectos y distintas iniciativas. Y en tal sentido hay que entender que las transferencias no son compras. Los gobiernos regionales no andamos comprando objetos ni servicios. Por tanto, no estamos adscritos a la ley de compras públicas. Y esto es porque el sistema de trabajo de los gobiernos regionales, principalmente a través de transferencias, y está normado por el Decreto Ley 1263 del año 75, por la Ley de Presupuesto, que cada año establece glosas presupuestarias de cómo se ejecutan los gastos, y también con el clasificador presupuestario contenido en el Decreto de Hacienda número 854, que se publicó el año 2004. Para que se entienda bien, los gobiernos regionales en la actualidad trabajan con dos tipos de transferencias. Las transferencias corrientes, que son gastos correspondientes a donaciones o transacciones que no necesariamente representan contraprestación de bienes o servicios y que tienen un carácter institucional. Se financian gastos corrientes de instituciones públicas o del tercer sector. Y en tal sentido, uno podría identificar 5 tipos de transferencias. Hay transferencias, por ejemplo, que son a instituciones que prestan servicios comunitarios. Por ejemplo, en el caso de financiamiento de carros de bomberos, financiar máquinas, financiar cuarteles, financiar equipos para poder hacer su labor. Financiamiento de equipos de la Teletón para que puedan generar su labor de integración de las discapacidades. Financiamiento de tratamientos para niños quemados a través de Cuaniquem. Financiamientos de intervenciones comunitarias por parte del Hogar de Cristo. O sea, este tipo de transferencias son transferencias que a veces implican recursos cuantiosos y que principalmente se podrían entender como donaciones. Ahora, gran parte de estas instituciones que he nombrado son fundaciones, son del tercer sector y que sin duda alguna prestan un muy buen servicio en donde muchas veces el Estado no llega. Después tenemos... ¿Sí? 2 segundos que me están pidiendo la palabra acá por un punto de reglamento, el diputado Alinco. Disculpe por la interrupción. Diputado Alinco. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Tengo una confusión. Ya. Por su intermedio, presidente, no sé si el señor gobernador está hablando por todas las gobernaciones de Chile o por su gobernación. Porque si bien es cierto, la normativa que está planteando tiene toda la razón, pero esto, por su intermedio, presidente, le digo al señor gobernador que no es una defensa corporativa. No es una defensa corporativa. Aquí las gobernaciones son autónomas, independientes, y lo que sucede en Antofagasta no es lo mismo que sucede en mi región de Aysén, en concreto. Yo creo que ahí la defensa no es en plural, sino en singular, o la exposición no es en plural, sino en singular. Al menos en el caso de mi región, ¿quién tiene que dar las explicaciones? Las explicaciones tiene que ser la gobernadora Andrea Macías Palma, quien todavía tiene tiempo para presentarse en esta invitación que hizo la comisión. Gracias, diputado. Señor gobernador, si quiere puede seguir con la explicación. Según entiendo, usted está explicando el modo de funcionamiento en general, para después pasar específicamente, me imagino, efectivamente al tema del caso Fachada o otras fundaciones. Puede terminar la exposición y después pasamos a la ronda de preguntas. Gracias. Sí, presidente, a ver, en primer lugar yo no vengo acá a defenderme. Cuando uno se defiende es porque uno asume que tiene una acusación o que tiene una situación en la cual está al debe. Yo soy presidente además de todos los gobernadores y soy presidente de Agoreche.
y yo lo que estoy tratando de hacer es explicar cómo funcionan en general la institucionalidad de los gobiernos regionales, poniendo ejemplos del gobierno regional de Antofagasta. ¿Por qué? Porque yo concuerdo con el diputado Alinco. Aquí cada gobierno regional funciona en particular y no podría generalizarse la actuación de cada gobierno regional. Pero mediáticamente eso se ha hecho, estimado presidente. Aquí se ha generalizado a todos los gobiernos regionales a partir de dos situaciones que son las que están hoy en día revisadas por la Fiscalía, que son el caso de la señorita Polisi y el caso del señor Ancalao en Los Lagos. Sin embargo, se ha levantado un manto de duda respecto al funcionamiento de todos los gobiernos regionales y se han levantado manto de duda respecto de cómo todos los gobiernos regionales habrían creado una supuesta forma de desgravar recursos del fisco para beneficiar a algunas fundaciones. Y también se ha cometido un daño público hacia muchas fundaciones, que no necesariamente han actuado tal como son estos dos casos en particular. El gobierno regional de Antofagasta tiene 300 convenios a través, por ejemplo, de la asignación directa del 8%. Y este gobierno regional tiene pocos convenios comparados con otros gobiernos regionales que tienen, algunos tienen más de 600 convenios. Entonces, la generalización que se ha hecho injusta a partir de dos casos particulares, yo creo que es algo que tenemos que ser capaces de analizar y ser capaces de entender. Y es por eso que estoy haciendo esta explicación. O sea, nosotros tenemos distintos tipos de transferencias. Hay transferencias que son, como dije recién, donaciones hacia este tipo de instituciones. Hay transferencias que van por concurso. Nosotros también hacemos concursos. El 8%, que es una asignación hacia organizaciones sociales, o los programas del FIC, de innovación y competencia y competitividad, son algunas que se hacen bajo la modalidad de concurso. Hay otras que son de discrecionalidad del gobernador, que son las transferencias directas, también en el 8% y también en el FIC, pero esta discrecionalidad del gobernador tampoco significa que se entrega lo que se quiera y como se quiera. Existen reglamentos, por lo menos acá en Antofagasta tenemos reglamentos para las transferencias directas, tenemos sistemas de control interno y también se le tiene que informar constantemente, todos los meses nosotros informamos al Consejo Regional respecto de todas las transferencias directas que se hacen. Y por último, existen transferencias hacia programas en los servicios públicos y existen transferencias hacia programas en el tercer sector. Por otro lado, también existen transferencias de capital que comprenden desembolso financiero que no necesariamente suponen la contraprestación de bienes o servicios. Por ejemplo, convenios de transferencias hechos en el caso de mi región, con Servio. Se financian programas para la construcción de vivienda acá en mi región. Se financian programas para la mejora de vías urbanas o vías rurales en toda la región. Se financian, por ejemplo, elementos de desarrollo en tecnologías limpias, por ejemplo, instalar paneles fotovoltaicos a través del Ministerio de Energía. Entonces, existen todos esos tipos de transferencias que explican lo que nosotros vamos haciendo acá como gobierno regional. Ahora, en tal sentido, este es el caso de las transferencias, porque también he escuchado en prensa que se dijo que los gobiernos regionales habían creado un mecanismo a través de las transferencias para ejecutar su presupuesto. Bueno, este mecanismo no lo crearon los gobiernos regionales electos democráticamente, este mecanismo viene desde siempre. De hecho, si ustedes se fijan ahí, están las transferencias hechas desde el año 2014 hasta el año 2023. En el año 2014 se transfirió un 15% de los recursos del gobierno regional. Si ustedes se fijan, en el año 2020 se transfirió el 55,8% de los recursos del gobierno regional, se ejecutaron a través de transferencias. En el caso de mi administración, el año 2023, este año, llevamos un 19,7% de las transferencias. Ahora, esta es una situación particular de Antofagasta. Gran parte de las transferencias, como se ven ahí en color naranjo, son transferencias al sector público y muy baja es el porcentaje de transferencias que, por lo menos en el caso de Antofagasta, se realiza hacia el sector privado. No es una práctica común de todos los gobiernos regionales cuánto es el porcentaje que se transfiere tanto a lo público como a lo privado. En el caso de mi región es la segunda región que menos transferencias hace hacia el sector privado. Y después entender que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional tiene 4 áreas de desarrollo
Uno son los FIC, lo que expliqué recién, que son los fondos de innovación para la competitividad. Este es un instrumento que nace desde la estrategia regional de innovación. Por tanto, existe un marco que permite traspasar recursos. No se entregan recursos a pura discrecionalidad del gobernador. Se tiene que cumplir con esas estrategias que están definidas en ese tipo de instrumentos, y se puede hacer a través de los concursos, en donde, en el caso de Antofagasta, el Consejo Regional define el marco de áreas hacia las cuales se puede invertir. Esto ha ido cambiando con la aparición de los gobiernos, por lo menos del gobernador electo acá en Antofagasta. Ya no estamos sobre la base de la oferta, sino que estamos más bien sobre la base de la demanda. Nosotros hemos definido cuáles son las áreas que nos interesaría invertir en la región de Antofagasta. Y en tal sentido definimos el desarrollo de laboratorios naturales. Queremos invertir en astronomía, queremos invertir en hidrógeno verde, queremos invertir en estrategias de mejora del litio. Queremos invertir en una minería mucho más inclusiva con los territorios. Queremos invertir en agricultura en el desierto. Y sobre la base de esas definiciones, el Consejo Regional establece criterios para la asignación y entrega de estos recursos. Por tanto, al hacer una asignación directa, tiene que ser dentro de un marco normativo determinado. En el FNR tradicional, este es el Programa General de Inversiones. En el caso de Antofagasta son 96.000 millones de pesos que tenemos nosotros para invertir. El sentido del FNR es mejorar acciones que eleven la infraestructura social y económica de la región y que permitan efectivamente un desarrollo de la región que sea más armónico y equitativo. De hecho, señalar que cuando asumimos nosotros como gobierno regional electo, cambia la figura de este FNR. Ya no estamos pensando solamente en gasto, nosotros estamos pensando en invertir y estamos pensando en una distribución mucho más equitativa. Antes todo quedaba, gran parte, el 80% quedaba en Antofagasta. Hoy en día las 9 comunas de la región reciben mucho más recursos de lo que se recibía anteriormente. Ahora bien, el FNR tampoco es a tanta discrecionalidad del gobernador, como se ha querido plantear. Los proyectos, los programas que aparecen y que están dentro de las iniciativas que son coherentes con la Estrategia Regional de Desarrollo, dependiendo de la característica de ese programa, consiguen su RS, su rentabilidad social, para poder recibir inversiones, tanto en revisiones del Ministerio de Desarrollo Social o en revisiones de los analistas del gobierno regional, especialmente la unidad de inversiones, que van viendo la pertinencia de los proyectos que van llegando. Ahora bien, todos los proyectos del gobierno regional pasan a toma de razón de Contraloría. ¿Y por qué digo todos? Porque cuando se arma el presupuesto, esto se arma al inicio del año, va a votación del Consejo Regional y va a revisión de Contraloría y va a revisión a dirección del presupuesto. Por tanto, ¿cómo se define qué tanto se entrega el gobernador discrecionalmente, qué tanto va por concurso, qué tanto va a programa? Eso se define cuando se define el marco presupuestario anual. También hay injerencia y análisis de la Dirección Nacional de Presupuesto, de acuerdo a las normas y las instrucciones del procedimiento de inversión pública, que se establecen también en la ley de presupuesto de cada año. Por tanto, la discrecionalidad no es tanta, y por otro lado, este es un fondo que tiene muchas etapas de observación y fiscalización para poder hacer inversiones. Los concursos del 8%, esta es una glosa especial que permite establecer un apoyo de inclusión social, velando por igualdad de oportunidades hacia las personas, principalmente hacia organizaciones de carácter social. Y en tal sentido, es un fondo que primariamente es un fondo concursable, en donde el Consejo Regional define los criterios de asignación de esos recursos, se definen los criterios de análisis, se establecen los criterios de cómo se van a entregar los recursos, cómo se puntúan, y se establece todo un sistema que va asignando puntaje y va asignando premios y recursos a cada una de las instituciones que postulan. Estos son fondos bastante pequeños, oscilan entre los 2 millones hasta los 15 millones, son pequeños para la cantidad de recursos que nosotros utilizamos, y en el caso de Antofagasta tendríamos alrededor de 300 a 350 iniciativas que son financiadas por este tipo de recursos. Por último, también plantear que dentro de los gobiernos regionales
existen corporaciones regionales. Nosotros estamos en etapa de conformación de nuestra corporación regional y son corporaciones que lo que buscan es generar proyectos en donde el gobierno regional pueda ser un ente ejecutor de proyectos. ¿Por qué los gobiernos regionales trabajan con tanta transferencia, con fundaciones, o por qué trabajan con tanta transferencia con servicios? Principalmente porque nosotros no somos unidades ejecutoras. Hoy, en el presupuesto 2023, existe un capítulo que nos permitiría a nosotros ir formulando proyectos. Y quizás con eso nosotros podríamos entrar en una dinámica de mejoramiento, de establecer una suerte de licitación de fundaciones para poder establecer quién es el mejor referente para poder ejecutar un proyecto. Pero hoy en día no tenemos esa potestad bien implementada. Los gobiernos regionales transfieren principalmente porque no podemos ser entidades ejecutoras en todo lo que nos interesaría hacer. Y es por eso que algunos gobiernos regionales tienen estas corporaciones regionales, las cuales tienen todo un reglamento, una normativa. En general, un tercio del directorio es nombrado por el Consejo Regional y en general los gobernadores presiden esas corporaciones. En el caso de Antofagasta, como dije recién, nosotros estamos tratando de crear esta corporación para poder ser un ente ejecutor. Y en tal sentido, estimado presidente, esa sería la forma en que trabaja el gobierno regional de Antofagasta. No sé si le parece que podamos hacer algunas preguntas respecto a esto y de ahí procedo a explicar la situación que usted planteó recién, que es el caso de pintura de fachada. Sí, me parece correcta la forma. Vamos a dar las palabras a los diputados, específicamente por lo que usted también señaló que usted no solamente es gobernador de Antofagasta, sino que también es representante de todos los gobernadores de Chile. Hay cosas obviamente que nos preocupan, como el caso de las corporaciones que usted acaba de decir, etcétera, y por lo tanto voy a ofrecer la palabra a los diputados a ver si usted puede responderla en esa calidad también. Señor Coloma, diputado Coloma, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más? Saludar al gobernador y a su equipo que está acompañándolo. Yo tengo dudas, no sé, presidente, si cómo lo hacemos para poder abordar, porque el gobernador nos da una mirada más bien por arriba de lo que, de la forma en la cual se gastan los recursos. Eso es conocido por todos, por nosotros. En eso nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia con lo que acaba de señalar el gobernador, pero da a entender en la práctica que aquí no ocurriría nada. Como que, oiga, como que no sé si de repente esto es una comisión investigadora. Esto no es un lugar donde se vengan a dar o explicaciones de cómo funciona un sistema que sabemos cómo funciona y que lo peor de todo es que estamos viendo cómo modificarlo para que deje de funcionar de la forma en la que está funcionando actualmente. Entonces, yo quiero hacerle ver eso en primer lugar al gobernador de Antofagasta, porque la posición es genérica, pero no va al fondo. Y yendo al fondo, y en particular de la región de Antofagasta, yo tengo tres dudas. Primero, hace poco tiempo atrás se le puso término al famoso caso Fachada, a través de la cual la Fundación Procultura recibió más de casi 630 millones de pesos en la limpieza del metro cuadrado más caro de la historia de Chile en materia de pintura. Es saber primero cómo se llegó a la conclusión de que se tenían que devolver 373 millones y no los 630. ¿Qué pasó con los 260 millones que están entre medio? ¿Cómo se tomó esa definición? Si la Contraloría autorizó o no autorizó el descuento. ¿Cómo se llegó a ese número? Porque obviamente esta es una de las fundaciones más cuestionadas a lo largo no solamente de la región de Antofagasta, sino que de las regiones de todo el país, y obviamente nos preocupa. Segundo, es saber cómo se lograron las autorizaciones a nivel de la DIPRES para poder realizar convenios por 600 y tantos millones de pesos. Estamos hablando de cifras, a mi entender, del todo desproporcionadas. Y tercero, saber cómo llegó Procultura a la región de Antofagasta. Y en particular si hubo gestiones por parte de personas que han sido mencionadas durante esta comisión investigadora, el asesor del presidente puede ser el exdiputado Crispi, o quienes estuvieron involucrados en la llegada de Procultura. Yo creo que es un tema que hay que aclarar, porque probablemente si no hubiese estallado el famoso escándalo de las fundaciones, no se le hubiese terminado el convenio
a esta fundación. Y eso es lo grave. Y sobre todo saber por qué no se le solicitó el 100% de la devolución y cómo se estimó que habían 260 millones de pesos bien gastados cuando estamos hablando del metro cuadrado de pintura más caro, de mejoramiento de fachada más caro en la historia de nuestro país. Y sobre todo que cuando el argumento es que esto, junto con ser un plan de limpieza de fachada, era un plan de generación de empleo, serían 38 personas. 38 personas serían personas más que muy bien pagadas. Gracias, presidente. Ya, sigamos. Si va tomando nota, por favor, señor gobernador. Don René Alinco, diputado, tiene la palabra. Bueno, aclarar que yo no pertenezco a esta comisión. Gracias por lo de bienvenido que me está llamando. ¿Qué estoy haciendo acá? La verdad que, bueno, todos podemos participar los diputados y diputadas pueden participar en todas las comisiones, en casi todas. A mí me preocupa justamente insisto, yo no soy muy letrado, pero tampoco sé leer muy bien, pero en la vuelta no me pierdo. Y insisto que en la primera parte de la presentación del señor gobernador de Antofagasta, ¿cierto?, por su intermedio, presidente, lisa y llanamente es una defensa corporativa. No tiene otro nombre. Muy bien asesorado por sus abogados, o seguramente él es abogado también. Y eso no sirve para esto. Porque, ¿qué es lo que pasa con la región de Aysén? ¿Cómo llegó la misma fundación que planteaba el diputado Coloma, la Fundación Procultura? Y yo quisiera que escuche bien el señor Lara, que en este momento está conectado, porque el señor Lara de la región de Aysén, está conectado pero no a la cara, es uno de los principales operadores. Repito, para que no piense que me equivoqué, es uno de los principales operadores, funcionarios del gobierno regional, jefe de división de la señora gobernadora Andrea Palma Macías. Y fue él, el señor Lara, el que se contactó en forma secreta, pero que chicos, ahí no hay secretos que valgan, con el señor Larraín, psiquiatra, representante de la Fundación Manos que Ayudan. El señor Larraín tiene otras pegas por ahí, pero no las voy a decir por ahora. Entonces, él fue el que hizo estos contactos. Y es más, se estaba haciendo a través de la fundación, porque ese es el tema de las fundaciones, de la Fundación Procultura, un convenio para los pobres más pobres de Aysén, del sector del Baque, a los que se denominan rezagados hoy día, porque ya no hablamos de extrema pobreza en Chile, ahora la extrema pobreza se denomina rezagados, y los pobres vulnerables, pero la situación real es la misma. Entonces, históricamente este programa lo realizaba el FOSIS, pero tenían una cantidad de plata que eran 600 millones de pesos que no le alcanzaba para generar este proyecto. Y el FOSIS tuvo que renunciar al convenio con la señora gobernadora o la gobernación, el CORE, ¿cierto? El GORE, porque no le alcanzaba el dinero, no había el presupuesto. Y la gobernadora no amplió este presupuesto. Inmediatamente, cuando el FOSIS renunció a este programa porque iba a ser inejecutable económicamente, aparece Manos que Ayudan, contactado con el señor Lara, y, curioso, aumenta de 600 millones a casi 1.700 millones el mismo programa. No había plata para el FOSI, pero sí había plata para la Fundación, Procultura. Entonces, y si no es, porque se destapó la olla allá en Antofagasta, en este momento, 2 o 3 días después, una semana después, se le iba a entregar, se le iba a hacer entrega del dinero de los 1.700 millones a la Fundación Procultura. Como dice el programa de televisión, la pillamos.
la pillamos a la señora gobernadora. Y en ese mismo lapsus, y aquí termino, señor presidente, en esa misma fecha, 5 días después, en el mes de abril, se hizo un convenio similar de esta famosa Fundación Pro Cultura en Porvenir, también para ayudar a los rezagados, de 1.500 millones de pesos. Entonces, aquí hay una especie de modus operandis, que no, la situación no es igual en todas las gobernaciones, por eso yo reclamo contra las defensas corporativas, pero aquí hay gato encerrado. Entonces yo lamento que no haya venido la gobernadora, lamento también que no hayan venido los diputados de mi región, que fuimos invitados, tendríamos que haber estado acá, porque en vista de las circunstancias, el diputado Miguel Ángel Calixto de mi región, la diputada Marcia Rafael, también de mi región, y quien habla, hicimos una presentación al fiscal regional, al señor Palma. El señor Palma fue uno de los que estuvo en la terna para fiscal nacional. El mismo Palma, para que algunos recuerden. El señor Palma, quien abrió, no es juicio, abrió un proceso, digamos, una investigación, por este efecto. Porque resulta de que, si bien es cierto, no se le alcanzó a entregar el dinero, casi los 1.700 millones, ya estaba la intencionalidad. Es más, han sido citados hasta este momento varios ex consejeros regionales que hoy día siguen de consejeros regionales, y al parecer la señora gobernadora y su equipito faltó la verdad y le entregaron información no correcta al CORE. Por eso yo quería que esté la señora gobernadora, por eso yo quería que estén también mis colegas diputados, y hoy día el señor Lara, insisto, si quiere hablar, que hable. Perdón, usted le da la palabra, pero él fue él fue el operador que se contactó con el señor Larraín y hicieron las bases para este proyecto de 1.700 millones que se adjudicó que se iba a adjudicar en forma directa. Eso Bueno, es dicho, señor presidente. gracias, diputado. Yo espero que tenga la oportunidad efectivamente de contrastar esto con la gobernadora de su región, y es por eso que le hemos dado una segunda oportunidad y esperamos que realmente vengan los gobernadores. Aquí esto de las asignaciones directas realmente yo creo que se puede cambiar completamente si es que no recibimos buenas excusas o buenas explicaciones de parte de los señores gobernadores. Tiene la palabra el diputado Joanet. Diputado Joanet. Gracias, presidente. Yo quisiera, allá lo que planteó el diputado Coloma por su intermedio, es que esperáramos efectivamente que el gobernador nos explicara el proyecto Procultura, porque los antecedentes que tenemos son los antecedentes de los medios de comunicación, 629 millones, algunas fachadas, en fin. Entonces quisiera que lo explicara para en el fondo hacer preguntas. Pero sí tengo una duda, dado que él ha hecho un informe general de cómo funcionan los gobiernos regionales. Yo quisiera hacer una pregunta. Él me podría asegurar, pero fehacientemente, que el presupuesto del 6% que distribuyen los consejeros regionales se distribuye 100% técnicamente. Porque la impresión que tengo yo, y perdónenme la expresión, dejemos de vendernos cuentos. En general en el país, el 6% cultura, deporte y seguridad se distribuye dependiendo de los criterios de los CORE. Este es un animal que se va cortando en tajaditas. Y por tanto no es tan técnico. Yo fui intendente, gobernador, por su intermedio. Y a diferencia, a mí me tocó una situación parecida, y ahí están los medios de comunicación, rompí una hegemonía de los CORES para que distribuyéramos técnicamente una cuestión que son efectivamente proyectos sociales. Ahora, si eso es así 100% en Antofagasta, me parecería extraordinario. Pero empecemos a sincerar y a cambiar el modo operandi del Estado, porque las gobernaciones son parte del Estado. Y es harta plata, estamos hablando más o menos del 6%, estamos hablando del 6%. Entonces, si él me asegura que las asignaciones son 100% técnicas, yo tendríamos que creerle, y que no haya arbitrariedad, naturalmente, ninguna en la asignación, porque
Mi impresión es que muchas veces muchas organizaciones sociales dicen ¿por qué a nosotros no nos toca nunca? Cuando nosotros tenemos un buen proyecto y a otras les toca siempre. Gracias, presidente. Gracias, Y diputado después Joanet. estamos al tema que Sí, viene. sí. Diputado Joanet, ahora tiene el diputado Beltrán la palabra. Diputado Beltrán. Discúlpeme, ¿la primera diputada Bulnes estaba o estaba el diputado Beltrán? No, diputado Beltrán. Diputado Beltrán, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio saludo a mis colegas, también a los funcionarios de la corporación y por supuesto al señor gobernador que está telemáticamente asistiendo y al equipo del gobernador. Quisiera por su intermedio, señor presidente, hacerle dos consultas al señor gobernador. Primero, ¿qué acciones ha tomado el gobierno regional para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la comunidad? Lo que hasta el minuto en algunas transferencias no ha ocurrido. Y me llamaba mucho la atención, señor presidente, por su intermedio al señor gobernador y a su equipo de asesores que lo acompañan, que conforme a su experiencia y la exposición que fue bastante clara, una defensa corporativa como muy bien señalaba mi colega, ¿por qué no se ha solicitado la devolución total de los recursos si objetivamente estamos en conocimiento a través de los medios? Por eso es importante escucharlo a él, que el convenio de fachadas y las pinturas que eventualmente se han realizado en realidad es una vergüenza, por decirlo lo menos, y se lo digo con respeto y por su intermedio, señor presidente. ¿Cómo, qué acciones ha tomado como gobernador para poder recuperar ese dinero y decir, mire, solamente el 50% que devuelvan, el otro ya está pintado, no sé, van a comprar una pintura muy especial que salió tan cara? Eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Bulnes tiene la palabra. Presidente, saludar, por cierto, al gobernador y a su equipo, pero a mí me preocupa lo siguiente: más allá de la ejecución presupuestaria, las transferencias corrientes, cuáles son las transferencias corrientes, cuáles son las transferencias de capital, etcétera, cuestión que por cierto es sabida, me preocupa que el objeto de esta comisión es investigar los convenios de transferencia de recursos a fundaciones, sean en el caso de los asentamientos precarios o sea de las gobernaciones regionales, según en definitiva se resuelva. Yo, por ejemplo, tengo aquí los convenios de transferencias de recursos a fundaciones. Tengo el informe del Maule, no tengo el de Antofagasta. Me habría gustado que el gobernador pudiera mostrarnos las transferencias de su gobierno regional a fundaciones, sean con el objeto que sean como transferencias corrientes, sean como transferencias de capital, sean del FNDR, de las que sean, digamos, sean del 8%, no es el caso, pero saber cuáles son los fondos que su gobierno regional ha transferido a fundaciones. Entonces, cuando veo, perdón que me refiera a lo que conozco, que es el del Maule, veo, por ejemplo, que se han transferido fondos en el año 2022 por 1.600 millones o 2021 por 1.645 millones de pesos, en 2022 por 2.607 millones de pesos y en 2023 4.530 millones de pesos, de los cuales 1.700 a solamente una fundación que es Huella Local, y en que me aparecen en el año 2023, que es en el que se han transferido mayor cantidad de dineros, particularmente 4 fundaciones, solamente 4, que ninguna de ellas recibió fondos en 2021 o 2022. Entonces tenemos, por ejemplo, que se transfirieron fondos en 2021 y en 2022 a Desafío Levantemos Chile, a Fundación también en el 2022 a Curicó en Acción, que no se... Tenemos una diferencia de fundaciones en los 3 años que a mí me parece notable. Entonces me gustaría que el gobernador regional de Antofagasta nos explique a qué fundaciones se transfirieron fondos durante los años 2021, 2022 y 2023, para poder tener una forma de comparación en cuanto a monto de los fondos transferidos y fundaciones que son las que efectivamente los recibieron, porque es por ahí por donde tenemos que entrar a investigar, me parece a mí, en el marco de esta comisión investigadora.
más que cuáles son los marcos normativos en que se pueden realizar y hasta cuánto y qué sé yo. Además de la necesaria un examen exhaustivo de cómo se compatibiliza la discrecionalidad con la flexibilidad. O sea, discrecionalidad nunca, flexibilidad puede haber en determinados casos, por ejemplo, en determinadas emergencias en la región del Maule, evidentemente se requiere una flexibilidad que no es nunca discrecionalidad. Entonces, eso es lo que a mí personalmente me suscita preocupación, y creo que es lo que debería informársenos como comisión investigadora. Gracias, diputada. El diputado Soto tiene la palabra en este momento. Muchas gracias, presidente. Sí, muy breve, porque entiendo que en la segunda presentación vamos a pasar más al detalle de lo que interesa a la comisión. Esto más bien ha sido una exposición genérica respecto del funcionamiento de los gobiernos regionales, las facultades y las normativas que todos ya acá conocemos, digamos, somos legisladores y por lo tanto creo que es más verdad un contexto respecto de lo que es objeto de investigación de parte de esta comisión. Sin embargo, dada la presentación del gobernador y que es correcta desde la perspectiva normativa, jurídica, me gustaría también una visión más autocrítica desde lo político, ¿no? Porque acá evidentemente que las cosas no se han hecho bien y eso es algo necesario de asumir para poder corregir hacia el futuro, ¿no? No es que acá las cosas están funcionando perfectas porque evidentemente que tenemos un escándalo a nivel nacional a propósito de las transferencias vía convenio a fundaciones, a organizaciones intermedias, a la falta de control, de fiscalización, de rendición de cuentas, del seguimiento de las ejecuciones, la discrecionalidad con la cual se entregan, por criterios políticos, por cercanía, por lo que sea. Y eso evidentemente que genera un problema al funcionamiento de los GORES, genera un problema al proceso de descentralización, genera un problema al sistema político, genera un problema al país en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que a lo menos merita que nos detengamos un poco a hacer un análisis también autocrítico desde la perspectiva política respecto de lo que no se ha hecho, de lo que se ha hecho mal y de lo que tenemos que corregir hacia el futuro. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada tiene la palabra, después la diputada Ñanco y de ahí voy yo con diputada también, ¿no? La próxima. Ok, vale. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todas, a todos. Y bueno, compartir la preocupación que hace presente la diputada Bulnes, que está acá al lado mío en su intervención. Y yo quisiera simplemente hacer una pregunta acá al gobernador, aprovechando además que él es el representante de todos los gobernadores y gobernadoras a nivel nacional, preguntar por el número de personas que hoy trabajan en las unidades de control interno de los gobiernos regionales y especialmente en las regiones que sabemos Contraloría ha investigado. Por lo tanto, mi pregunta va en esa línea, gobernador, si usted podría contarnos cómo están funcionando las unidades de control y ver allí también cómo está con el tema de la presencia de los funcionarios, ya que, para fiscalizar me refiero, ya que en la glosa del año 2022 para 2023 justamente se establecieron algunas fondos, montos para justamente fiscalizar, no solo para la transferencia propiamente tal, sino que también para fiscalizar los recursos que fueron transferidos. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar al gobernador quien nos acompaña, a todo su equipo, a quienes hoy día están presentes en la sala y también telemáticamente. Agradezco esta presentación, pero también lamento mucho que no hayan venido otros gobernadores de otras regiones, así bien lo mencionaba mi colega diputado Linco. También lamento que no haya estado hoy día presente el gobernador de mi región, don Luciano Rivas, puesto que de sabido pública, de conocimiento público, que es la Araucanía, la región a la cual más traspasos de fondos han habido por parte del gobierno regional hacia instituciones privadas, ya sea fundaciones o instituciones privadas con ánimo de lucro.
En ese sentido, hemos visto cómo en mi región se han transferido recursos que posteriormente aquellas fundaciones que se han adjudicado esos proyectos las han licitado los trabajos a los cuales se han desempeñado esos proyectos que se han adjudicado. Por tanto, quiero preguntarle al gobernador, ¿hay algún control del GORE sobre estas licitaciones posteriores hechas por las fundaciones? Porque en la Araucanía, insisto, hay varios casos así. Por otro lado, preguntar básicamente si esto se repite en Antofagasta y en otros gobiernos regionales, por supuesto, por si funciona esa doble licitación para destinar estos recursos al sector privado. Por otro lado, también se ha visto que han habido ciertos consejeros regionales en mi región que han estado repartiendo cajas de alimentos, entregando información errónea a ciertos dirigentes sociales. Es por esto que hay algunos cores que intentan defenderse diciendo que ellos quisieron hacer una excepción. Entonces quiero preguntar si es que existe algún tipo algún tipo de fiscalización por parte del GORE. ¿Qué tanto control hay del GORE sobre estos tipos de entregas de cuestiones, entendiendo que es algo que podría ser bastante engorroso? La pregunta es, ¿hasta dónde llega la facultad o la responsabilidad de los cores de luego hechas las transferencias, el poder seguir fiscalizando esta situación? ¿Cómo se comporta el core de Antofagasta o los cores de Antofagasta ante una situación similar? Eso sería, presidente. Gracias. A ver, para ordenarnos un poco, señor gobernador, yo le voy a hacer una acotación y una pregunta. Le pido por favor responder las preguntas que tienen que ver en general con su visión con respecto a los gobernadores regionales a nivel nacional, y después pasamos a con su exposición a las preguntas del caso Fachada, que por qué es importante, porque por lo menos a mí me genera sí un modus operandi. Y en ese sentido yo, esta es la acotación, coincido mucho con el diputado Soto. Aquí no hemos visto una autocrítica por parte de los gobernadores, que tienen una discrecionalidad enorme con un 8% de recursos para poder asignar, muchas veces con auditorías técnicas que tampoco les llegan a los cores, que los cores tampoco saben ni tienen los mecanismos técnicos, como por ejemplo los tenemos nosotros los diputados, de poder ir y fiscalizar bien con términos técnicos, que hemos visto donde se repite una y otra vez pagos excesivos de sueldos, de honorarios. O sea, estamos viendo fundaciones que van y tienen, no sé, 60, 70% de honorarios, fundaciones que muchas veces, como lo decía el diputado Linco, no son de la región, pero se pagan los pasajes aéreos, van allá, y ¿qué es lo que hacen? A mi modo de ver también, y se ha visto repetido en muchos de estos, se hace política, se hacen trabajos en el fondo que dejan mucho que desear, donde muchas veces pintando, no sé, lo que me venía, pintando fachadas, se pagan montos exorbitantes, pintando bancas en algunas regiones, bancas de plaza, montos exorbitantes, y esas son las cosas que, trabajo con sobreprecio también, son las cosas que yo creo que debería haber una autocrítica, porque si no nosotros nos dejan en una sola línea que es quitar absolutamente la discrecionalidad y poner 1000 veces más filtros. Eso es como acotación. En cuanto a la pregunta, y esto también porque se repite en varias partes y no solamente en la región de Antofagasta, pero voy a dar el ejemplo de la región de Antofagasta, señor gobernador. La ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, denuncia a Contraloría Regional de Antofagasta transferencias de recursos hacia una fundación en Toamar Servicio Voluntario, quienes además, y aquí está el problema, quienes además habrían estado haciendo uso de las instalaciones de recursos. O sea, lo mismo que veíamos en Democracia Viva, donde había gente trabajando en el Serviu que eran pagadas por fundaciones, lo vemos lo mismo en los GORES. La pregunta entonces ¿usted estaba en conocimiento de esta denuncia? ¿Es efectivo que la fundación ocupaba oficinas, teléfonos, qué sé yo, algún papel para sacar una fotocopia? Porque por muy poco trascendente que encontremos, no se puede hacer, porque no puede haber una fundación que está ayudando a otras fundaciones que además esté trabajando dentro de oficinas públicas, como si yo le pasara a un amigo mi oficina parlamentaria. No puedo, o sea, está completamente restringido. Y esa es la pregunta en general, específicamente Antofagasta, y si sabe en las otras gobernaciones cómo se tomó este tipo de casos. Gracias, señor gobernador. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias. ¿La Humada o quiere hacer la segunda como hacemos el caso Fachada? Ok. Señor gobernador, tiene la palabra. Ya, muchas gracias, presidente. La verdad es que sí hay bastante autocríticas que podemos hacer los gobiernos regionales respecto de las debilidades estructurales que tenemos nosotros para nuestro funcionamiento. De hecho, en el proyecto Regiones Más Fuertes, cuando ustedes revisan ese proyecto de ley que nosotros trabajamos en conjunto con Hacienda, hay todo un capítulo en donde se establecen criterios de mayor rigurosidad y mayor control a los distintos gobiernos regionales. Es más, o sea, en ese capítulo se plantea la posibilidad de intervención del Ministerio de Hacienda si es que no se cumplen todos los controles o todos los mecanismos de uso adecuado de los recursos públicos. Se plantea también en ese proyecto de ley la posibilidad de destitución de los gobernadores, si es que se entiende y se encuentran situaciones que atenten contra la probidad. O sea, nosotros los gobernadores sí hemos hecho bastante cuestionamiento respecto de cómo trabajamos y de cómo lo hacemos. Es más, en la misma comisión de transparencia que el gobierno planteó, nosotros establecimos ciertos criterios de mejora. No existe un mecanismo en línea que permita establecer criterios de fiscalización y de seguimiento del estado de las distintas fundaciones. Hoy en día, por ejemplo, si hay una fundación trabajando en una región distinta a la mía, yo no puedo saber cuál es el estado presupuestario, cuál es el estado de avance y cómo está trabajando esa fundación con otras fundaciones. No existen mecanismos que permitan identificar el beneficiario final cuando se transfieren recursos de una fundación y que la fundación termina licitando. Gran parte de esto se está haciendo y nosotros hemos ido apoyando algunas iniciativas respecto de lo que ha sido la Circular 20. Pero hay que hacer la distinción de cada caso en su contexto. Porque, con todo respeto, cuando el diputado Soto dice las cosas no se han hecho bien, hay que reconocer que hay algunas cosas que no se han hecho bien. Y hay que reconocer que hay dos fundaciones que están efectivamente siendo revisadas por la Fiscalía, pero de ahí a afirmar que todos estamos en la misma condición, eso me parece exagerado y me parece que no es correcto. ¿Por qué? Porque en el caso de Antofagasta, y aquí empiezo a responder Presidente, dos segundos, presidente, gobernador. Diputado. Sí, lo que pasa es que yo no soy abogado del diputado Soto, pero el diputado Soto nunca firmó eso. Quiero solamente señalar porque para que no queden instaladas ciertas cuestiones, nunca dijo eso. Por su intermedio. Siga, por favor, señor gobernador. Primero al diputado Joanet, o sea, ¿qué cosas hemos hecho nosotros para mejorar y asegurar que los recursos se entreguen adecuadamente? Y aquí voy a empezar a hablar específicamente de Antofagasta. Yo fui consejero regional, ¿ya? Igual como el diputado Beltrán, por ejemplo. Y cuando yo era consejero regional, vi la situación que se plantea acá, de que efectivamente pareciera que habría como una suerte de clientelismo de algunos consejeros regionales respecto de que tenían ciertos grupos y a los cuales se le adjudicaban cierto tipo de recursos. Y eso, por lo menos cuando nosotros ingresamos, intentamos cambiarlo, intentamos mejorar esa visión. Y en tal sentido también me tocó ver como consejero regional, ver cómo en el gobierno regional de Antofagasta, bajo la administración anterior, se usaron recursos públicos para fines que no eran los correctos. Recuerdo que acá, en este gobierno regional, se entregaron recursos para cajas de alimentos y se adjudicaron a empresas durante la administración del señor Piñera, empresas creadas en un día, donde se le entregaron recursos mucho más cuantiosos de los que se están cuestionando ahora. Se entregaron recursos por el tema de... Presidente, escúcheme, yo le hice una pregunta al gobernador que es muy sencilla, ¿sí o no? ¿Usted me podría asegurar que la distribución del presupuesto, en este caso Antofagasta, está 100% asignado técnicamente y que no hay arbitrariedad y que en todos los casos de la asignación del 6% regional es hecha técnicamente, ¿sí o no? Nada más, yo la verdad no, con todo respeto y aprecio al gobernador, sino esto no es una casa bruja. Lo que pasa es que queremos mejorar la administración del Estado, para eso todas estas comisiones. Y quiero preguntar eso, porque mi impresión
y la experiencia que uno tiene, y se lo digo como intendente, es que efectivamente hay clientelismo de los cores, pues digamos las cosas como son. Si tenemos que mejorar esta, usted lo acaba mismo de afirmar, gobernador, por su intermedio presidente anteriormente, pero yo quiero saber una cosa, ¿sí o no? Nada más, eso. Que me permita argumentar, diputado. Vimos en esta región situaciones en donde se entregaron recursos en la administración pasada para el que no eran los correctos. Se entregaron cajas de alimentos sobredimensionadas con valores por sobre el mercado, se financiaron residencias sanitarias que no cumplieron la labor de proteger precisamente al COVID, no pasaron por Contraloría, no pasaron por regulaciones, y eso hizo que cuando nosotros asumiéramos como gobierno regional, lo que hicimos fue primero crear una unidad revisora de los proyectos que ingresaban al gobierno regional. Entonces, la primera medida que nosotros hicimos, creamos una unidad de preinversión en donde todos los proyectos que llegan al gobierno regional son revisados por esa unidad de preinversión. Una vez que se califica la pertinencia de esos proyectos, pasan para que se defina si se van a levantar o se van a llevar al Consejo Regional o no, y se hace todo un sistema de revisión interno de los mismos. Se estableció un concurso con reglamentos claros y con evaluaciones de entes técnicos. De hecho, sacamos la revisión de los proyectos de parte de los consejeros regionales. Los consejeros regionales sí, no son parte de la evaluación y parte después de la aprobación del proyecto. Ahora solamente aprueban lo que esta visión técnica le plantea. Y a partir de ahí se plantean criterios de mejora que van restringiendo precisamente lo que usted dice, este clientelismo por parte del Consejo Regional o del mismo gobernador respecto de los funcionarios. Por lo menos yo puedo dar garantía, estimado diputado, que por lo menos en este gobierno regional existe toda la intencionalidad de que no haya un elemento clientelar en la asignación de los recursos. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Y aquí se lo planteo como un criterio de mejora. Y aquí respondo a lo que dice la diputada Tello, lo que dice la diputada Ñanco. Los gobiernos regionales tienen muy poca capacidad de poder fiscalizar y de poder revisar todos los proyectos bajo los cuales firman convenios. Existe una unidad de control que está establecida por ley y que aparece cuando aparece esta nueva figura de los gobernadores regionales electos. Pero la verdad es que la cantidad de funcionarios para esa unidad de control no está respaldada en la ley de presupuesto de cada año. Solamente está respaldada presupuestariamente la figura del encargado de la unidad de control, que es un funcionario que llega por concurso público. Y por el concurso de alta dirección pública se defina a ese funcionario. Acá en el gobierno regional de Antofagasta hemos hecho el esfuerzo de asignarle además un abogado que le permita generar esa visión de mayor control y que permita entregarle a los consejeros regionales todas las auditorías que se requieren. Entonces, desde esa perspectiva, sería quizás muy sano externalizar el procedimiento de evaluación de los proyectos de los concursos del 8%, tanto de asignación directa como de los concursos, porque eso permitiría dar garantías de que no va a haber una discrecionalidad y no va a haber un trato preferente respecto de los recursos que se están entregando. Ahora bien, cuando uno compara las dotaciones de los gobiernos regionales versus las dotaciones de los municipios, el municipio más pequeño tiene 300 funcionarios. El gobierno regional en Chile, que tiene más funcionarios, no supera los 140 funcionarios. Por tanto, hay una insuficiencia en la capacidad de hacer seguimiento y de hacer control de todos los procesos que se están realizando. ¿Se hacen fiscalizaciones? Sí, se hacen Perdón, gobernador, pero no se le entiende bien. Pero cuando usted me dice, nosotros entregamos los dineros, pero no tenemos la posibilidad de llevar el control. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo voy y pido construir una plaza, no tengo la posibilidad yo de ir a saber si se construyó o no la plaza, llevando a lo burdo quizás el ejemplo, pero ¿es eso? Estimado presidente, si se entregan recursos, hay sistemas de seguimiento por parte de la unidad de inversiones de cada gobierno regional.
Y esta unidad es la que tiene que recibir los informes de cada uno de los servicios públicos o los informes de cada uno de los oferentes que está generando un proyecto. Ahora bien, ¿dónde yo veo las debilidades, estimado presidente? En el área de los concursos públicos, por ejemplo, del 8%, porque no es un 6%. En el área del 8%, por lo general, uno tiende a firmar proyectos por 300 convenios con distintas organizaciones sociales y civiles. Y ahí, si usted me dice, ¿se puede ir a fiscalizar cada uno de esos proyectos que se ha hecho? Yo le diría que no. Lo que se hace en el fondo, se piden las rendiciones, se piden las cuentas y se van a fiscalizar muestras aleatorias de esos proyectos. Pero si usted me dice si se están fiscalizando todos los proyectos del 8%, no. Ahora, las grandes inversiones, los proyectos de grandes inversiones que están asociados a proyectos de infraestructura, esos sí se fiscalizan adecuadamente a través de la unidad de inversiones. Y para poder aumentar esta capacidad de fiscalización se requerirían tener una mejor dotación en la unidad de control, que es la unidad que se estableció por ley para hacer el seguimiento y fiscalización de los actos del gobernador o gobernadora. No sé si aclaro la pregunta, presidente. Gracias, gobernador. Puede seguir con las demás preguntas. A mí me interesaría también lo que pasaba con la NEF, específicamente con el uso de instalaciones públicas por parte de las fundaciones. Ya. Esa denuncia en particular, señor presidente, es una denuncia que nosotros le planteamos a la NEF que le hiciera. ¿Por qué? Porque había duda de parte de la funcionaria de control del 8% respecto de ese proyecto en particular, puesto que había visto que algunos funcionarios de esa federación habían estado acá en el gobierno regional. Esos funcionarios estuvieron solamente en algunas sesiones explicándole el funcionamiento y rendimiento del gobierno regional. No trabajaron, no ocurre la situación que usted compara con Democracia Viva. No hubo trabajo ni tampoco hubo uso de instalaciones ni de recursos del gobierno regional en esa situación. Y en ese caso en particular estábamos esperando la respuesta que haga Contraloría de lo que plantea la funcionaria. La funcionaria de la unidad de control, cuando me plantea la situación, yo le recomiendo que hagamos la solicitud a Contraloría para que en el fondo ella tenga la certeza de que lo que estamos haciendo tiene toda la legalidad posible. Por tanto, eso es lo que ocurrió con ese caso en particular, presidente. Si quiere pasamos... Pasemos a lo de Procultura, tengo la presentación. Sí, para poder en el fondo ejemplificar y poder salvar algunas dudas que han sido de los temas más bullados. Por favor. Ya. No sé si la conoce. No sé si estoy compartiendo ya. Está compartiendo, señor gobernador. Ya. Bien. Este es el caso en particular de recuperación de fachadas y de conservación histórica de Antofagasta. Primero plantear que es evidente que el manejo que se ha hecho mediáticamente de este proyecto no ha contado con toda la información que se requiere. Este no es un proyecto solamente de pinturas de fachada. Ahí hubo un mal manejo noticioso por parte de un medio local que definió, lo que hizo fue tomar el monto total de los recursos de este proyecto, que eran alrededor de 600 millones de pesos, y dividirlo por la cantidad de metros cuadrados, sin entender que este proyecto no era solamente pinturas de fachada. Me explico. Voy a saltarme algo para poder explicar mejor. Este proyecto tenía 4 componentes. Uno era la mejora de 2.400 metros de fachada, pero además había un componente que era un programa de empleo y que estaba pensado para 38 personas. Además había un componente de un programa de capacitación en pinturas, recuperación de espacios históricos, que además había la necesidad de crear una propuesta de ordenanza que permitiera mejorar las condiciones del centro de Antofagasta. Por tanto, el componente de fachadas no era el monto total y dividirlo por la cantidad de metros cuadrados. Esa información era imprecisa y la idea era rectificar eso. Quiero, señor presidente, por su intermedio, plantear
que este proyecto de fachada es un proyecto que se inicia en la administración anterior a la toma del cargo por parte de nosotros como gobierno regional. Por tanto, este proyecto en su primer formulación era un proyecto que se llamaba Plan de Empleo para la Recuperación de Fachadas de la Zona Histórica o el Casco Histórico de Antofagasta. Y después, por una indicación de DIPRES, por un cuestionamiento de la glosa, quedó con un programa que buscaba en el fondo la mejora de fachadas y que incluía dentro de sí ese programa de empleo y de capacitación. ¿Cuándo empieza este proyecto, señor presidente? El 7 de abril del año 2020, desde el gabinete presidencial del presidente Piñera, llega un correo al gobierno regional pidiendo la generación de un proyecto que permitiera recuperar el centro de Antofagasta producto de todas las vandalizaciones ocurridas en octubre del año 2019. El año 31 de diciembre hay una primera reunión entre los encargados de la División de Planificación con el Consejo Regional, en donde se presenta a la Fundación Procultura como una fundación que podría hacer este trabajo. ¿Aduciendo a qué? A que esta Fundación Procultura tenía la antigüedad y tenía la expertise en todo lo que correspondía con limpieza y recuperación de fachadas. El 19 de enero de 2021 se entrega un proyecto preliminar de Procultura y ahí los consejeros de la época, entre los cuales me cuento, porque yo era consejero regional en esa época, tuvimos una exposición por parte de la unidad de planificación del gobierno regional respecto de cómo ejecutar este proyecto. Se arma una mesa técnica de patrimonio en donde se releva la posibilidad de recuperar las fachadas del centro de Antofagasta y en marzo del 2021 la Dirección de Planificación solicita la asistencia técnica del MOP para poder formular este proyecto. Finalmente, en marzo del 2021 se entrega la versión corregida de este proyecto y se hace todo el análisis de esa versión corregida, y cuando yo asumo, el 15 de julio, asumo y veo que en general la cartera de proyectos que tenía el gobierno regional eran bastante pocas. Nosotros teníamos para poder priorizar un proyecto de la restauración de un teatro de acá de Antofagasta, la creación del cuartel de la PDI en Tocopilla, este proyecto de fachada, y eran los proyectos que nosotros podríamos priorizar y que estaban en análisis. Por tanto, nosotros cuando asumimos este proyecto, hacemos la revisión de los antecedentes y se presenta en octubre, bajo mi administración, la primera aprobación de este proyecto. El 2 de noviembre del año 2021, el Consejo Regional, en el Acuerdo 691, aprueba este proyecto. Sin embargo, a los pocos días, es DIPRES quien observa la glosa presupuestaria y plantea que hay que reformular este proyecto, puesto que la glosa presupuestaria que se tiene no sirve para generar este plan de empleo y esta recuperación de espacios ni este sistema de capacitación. Y ahí se hace una reunión con DIPRES y con los funcionarios del gobierno regional para poder reformular este proyecto. Si usted se fija, señor presidente, esta fundación, y aquí me lo preguntaron recién, ¿cómo es que llega Procultura acá a la región? Llega a partir de las indicaciones que hacen en la administración anterior, bajo la administración de el exintendente. Ahí aparece esta fundación en esta región. Yo no tuve participación ni tuve ninguna injerencia respecto de si esta fundación iba a trabajar o no. Yo simplemente le di el visto bueno a un proyecto que se venía formulando y que me parecía muy relevante para la situación de los comerciantes del centro de Antofagasta. Ahora bien, cuando DIPRES observa y dice que hay que cambiar este proyecto, DIPRES de la administración anterior se cambia por el proyecto de puesta en valor del patrimonio. Y ahí es cuando aparece este análisis de la pertinencia o no
de esta fundación para poder ejecutar este tipo de proyectos. Y ese análisis lo hace una funcionaria de carrera de la Subdere, el 4 de abril del 2022. Están, estimados y honorables diputados, todo esto antecedente en una carpeta que en este momento el jurídico se la está enviando a cada uno de los correos de ustedes. Ahí aparece el correo en donde se pide esta fundación, aparece la primera reunión donde aparece Procultura acá en la región, aparecen las aprobaciones por parte del Consejo Regional, el pleno del Consejo Regional aprobando estos proyectos, y aparecen los análisis técnicos que se hicieron para que este proyecto pudiera funcionar. El 4 de abril nosotros le pedimos a Subdere la pertinencia técnica de esta fundación. El 24 de junio es Subdere la que valida a Procultura como un ente subejecutor, porque era lo que era pertinente, y hay una segunda aprobación del Consejo Regional, nuevamente con el Pleno, para poder ejecutar este proyecto que tenía 4 elementos para desarrollarse. El septiembre del año 2022, DIPRES aprueba la transferencia. El 3 de noviembre, Contraloría Regional aprueba la resolución afecta y del financiamiento por parte, el 50% del programa de puesta en valor del patrimonio y 50% por el FNR. Y el 30 de diciembre del año 2022 se entregan los recursos. Recién preguntaron por qué no se pide la devolución de 260 millones de pesos. A ver, no se entregaron los 629 millones de pesos que costaba el proyecto, se entregaron 400 millones de pesos. Y este proyecto, lo que se está pidiendo es la devolución de 300 millones de pesos porque desde la perspectiva nuestra, este proyecto estaba funcionando hasta el mes sexto. Como se entregan los recursos tardíos, este proyecto empieza prácticamente a funcionar desde febrero del año 2023. Por tanto, se entregan, si ustedes ven ahí, los informes de avance de cada uno de estos proyectos. Y cuando estalla el escándalo de las fundaciones, eso ocurre en el mes de julio, y ahí comienzan los cuestionamientos públicos respecto del funcionamiento de este proyecto. Producto de esos cuestionamientos públicos, la ciudadanía, que era un componente muy vital, que tenía que aprobar la pintura de sus fachadas y que tenía que validar los instrumentos técnicos y que tenía que validar la participación de las comunidades en la pintura de estas fachadas, empiezan a desistir de este proyecto. ¿Por qué no finalizamos? Perdón, señor gobernador, usted me dice, ¿sí? Se adelantaron, o sea, se le entregaron 400 millones de pesos y todavía no se tenía claro si la gente iba a querer que se le pintaran las casas o no. Uno de los entregables del proyecto era la definición de fachadas y era la definición de la planimetría del centro de Antofagasta. Y eso se entregó y en ese momento había aprobación de la ciudadanía para poder hacerlo. Vale, gracias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos 4 componentes, de los 4 componentes, en el fondo, no se podían realizar en la actualidad. Recién nosotros ahora tuvimos la certeza de el rechazo de las fachadas, de que no hubo las capacitaciones, que no se logró avanzar en las ordenanzas municipales. Y es por eso que este proyecto se pide la devolución de los recursos. Finalmente, de lo que se alcanzó a hacer y lo que está validado por los informes técnicos, son alrededor de 90 millones de pesos y nosotros estamos pidiendo la devolución de todo lo demás. Ahora, quiero hacer el siguiente comparativo respecto de lo que se ha levantado con este proyecto en particular. Y aquí una mención a lo que dijo el diputado Alín. Yo no voy a hacer una defensa corporativa de Procultura, de cómo ha trabajado en otras regiones, tampoco me cabe a mí defender si esta fundación ha trabajado bien, porque también está involucrada dentro de las transferencias de Servio aquí en mi región. A mí lo que me compete es defender la legalidad del procedimiento que nosotros hicimos. Y en ese sentido, cuando comparamos lo que hizo Democracia Viva versus Procultura, hay muchas diferencias. Primero, en Democracia Viva, lo que se está investigando ahora es que habría tráfico de influencias para convocar a la fundación. La fundación acá, en el gobierno regional de Antofagasta, comenzó su formulación en la gestión anterior, previo a la llegada de mi figura como gobernador regional. En Democracia Viva,
no se pasaron por los controles internos, los funcionarios técnicos no participaron de la definición de las fundaciones. En el caso de este proyecto en particular, como ustedes ven en toda la línea de tiempo que les mostré, se pasó por procesos de análisis de preinversión técnica del GORE, lo que ocurre para toda iniciativa de este tipo. En el caso de Democracia Viva no se fue a toma de razón de Contraloría. En el caso de este proyecto en particular, se fue a toma de razón de Contraloría, primero a nivel nacional por la autorización de DIPRES y después a nivel regional por la transferencia de los recursos. Por tanto, tuvimos 2 veces paso por Contraloría. En el caso de Democracia Viva se entregaron los recursos totales en una sola cuota. En el caso del gobierno regional se entregaron los convenios una vez firmado el convenio y no se entregó el monto total, sino una primera cuota, a espera de la segunda, la que finalmente no se va a entregar. En el caso de Democracia Viva no existía ninguna boleta de garantía para cautelar los recursos. En el caso del gobierno regional sí se cuenta con boleta de garantía que nosotros ahora estamos pidiendo que se haga efectiva para efectivamente empezar con toda la devolución de los recursos. Y por último, el proyecto de acá del gobierno regional fue al Consejo Regional en 2 ocasiones, siendo aprobado de manera unánime en ambas ocasiones. Por tanto, la situación del gobierno regional es muy distinta de lo que pasó con Democracia Viva en la seremía de Antofagasta. Y desde esa perspectiva, no es que Democracia o Procultura se esté quedando con 200 millones de pesos. Vuelvo a reiterar, no se le entregó todos los recursos y se está pidiendo devolución de aquellos recursos que sabemos que no se pueden justificar, dado que se cayeron finalmente gran parte de las fachadas, producto de todo el escándalo mediático que se generó y todo el cuestionamiento mediático respecto de ello. Ok, si me permite ahora pasar a la ronda de preguntas, porque tenemos que terminar en media hora más, así que si quieren pasamos a la ronda de preguntas. Diputada Ahumada tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludar al gobernador, ¿cierto? Y a quienes lo acompañan. Yo quise preguntar en esta ronda y no en las preguntas anteriores, digamos, solo para que dejáramos algo claro y específico. Si bien lo dijo ahí el gobernador, esto viene desde antes, ¿cierto? Y sin embargo, no se detalló, por ejemplo, que los montos primeros de este proyecto fueron reevaluados y aumentados en este nuevo proceso, ¿verdad, gobernador? Sí, ¿cierto? Ya. Eso por un lado. Y por el otro, solo para aclarar, con respecto a lo que se rindió de este proyecto, ¿cierto? ¿Qué es lo que se rindió de manera específica? Porque desde que se aprueban y se entregan los recursos hasta el día de hoy, entendemos que no había nada claro con las fachadas que se iban a pintar o a recuperar en este caso, y tampoco se hizo la inducción a los trabajadores que iban, ¿cierto?, a desarrollarse en este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se rindió de parte de esta fundación al gobierno regional? Esa es mi pregunta puntual. Gracias, diputado. Ojalá seamos precisos los que quedamos. Vale, por favor, diputado Alinco, tiene la palabra. Señor, una preguntita. Si conoce él, yo no conozco Antofagasta, pero será muy grande. Bonito, grande. Pero, bueno, en mi tierra nos conocemos casi todos. Pero quería preguntarle al señor gobernador si conoce a don Alberto Larraín y a la señora o señorita Irina Caramanos. Es un pequeño recuerdo acá porque resulta de que el señor Larraín trabajó en el consultorio mental de Peñalolén, municipio encabezado por ese entonces por el alcalde Orrego, Claudio Orrego, hoy ex demócrata cristiano, a quien apoyó en las primarias presidenciales del 2013. El 2017, el señor Larraín renunció a su trabajo en el Ministerio de Salud para sumarse a la campaña presidencial de la señora Carolina Goy. Para dejar la ADC, se acercó al Frente Amplio y al entonces diputado Boric, nuestro presidente. En 2010 cofundó Procultura, investigada actualmente por la Fiscalía de
Antofagasta, Aysén y Magallanes. A esto se suman presentaciones en Contraloría por un eventual conflicto de intereses de Orrego, quien lo propuso el 2022 como director de la Corporación Regional Metropolitana. 21 días después, el GORES aprobó 1.600 millones para Procultura. O sea, yo le hago un pequeño recuerdo al señor gobernador, porque este personaje no es NN. O sea, es muy conocido en el mundo de las fundaciones, de los proyectos y también del trabajo político, está en su legítimo derecho. Eso. Gracias, diputada Ñanco, tiene la palabra. Por favor, que sea breve para que el señor gobernador pueda contestar. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como volviendo un poquito a la pregunta que le había hecho antes al gobernador, tenemos acá que existen licitaciones que se entregan de parte del GORE o de los GORES a nivel nacional, que son cientos y a veces hasta miles de millones a fundaciones, ¿cierto? Por otro lado, tenemos a las fundaciones que por su parte licitan a privados la ejecución total de algunos fondos que se adjudican. Quiero preguntar, porque igual me parece bastante interesante y bastante importante que el gobernador haya mencionado que no existe hoy día la capacidad de fiscalizar, los GORES no tienen la capacidad de fiscalizar, pero ante esta situación, ¿quién regula estas licitaciones? Por ejemplo, la unidad de control que mencionó antes, ¿tiene la capacidad de poder revisar esto o no da la capacidad para fiscalizarlos? Por otro lado, hablando un poco de Procultura, o sea, claro, tenemos que Procultura ha sido bastante mencionada en esta sesión y me parece correcto, son alrededor de 630 millones los que se traspasaron a esta fundación. Sin embargo, quiero hacer un punto. En la Araucanía han sido 10 veces más los fondos que se han traspasado a distintas fundaciones y eso quiero que sea algo que quede en acta. En este sentido, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque se entiende que a través de los privados que se adjudican estos fondos, se tiene también que comprar cosas o hacer distintos trabajos que se tercerizan. Eso es parte de la naturaleza, pero el licitar la ejecución total de los fondos, por cierto, es algo natural que ocurra. ¿Hay información sobre esto? Porque, por ejemplo, insisto, en la Araucanía no hay información sobre a quiénes se licitaron los trabajos que se adjudicaron a aquellas fundaciones que hoy día también están siendo investigadas. Por eso lo pregunto, si es que acaso esto es una generalidad o una generalización en torno a todos los gobiernos regionales, o es algo particular de mi región que me gustaría que pudiésemos también clarificar. Gracias, diputada. Yo voy a... el diputado Joanet primero y después voy a tomar la palabra yo. Diputado Joanet. Súper breve, porque en alguna parte escuché al gobernador que señaló, no es imputable a él, pero señaló por su intermedio que Procultura sería especialista en pintar fachadas. Creo que escuché bien y me gustaría saber ese antecedente. ¿Pinta cultura de fecha? Ya. Con el micrófono, diputado, para que... no, tranqui. Bueno, no. A ver, no, porque como yo estoy viendo, tiene en total asignado 3.149 millones de pesos total esta fundación, montos que son bastante altos, pero además es especialista en fachada. Yo quisiera saber de dónde él saca esa información para nosotros también a partir de ahí solicitar más antecedentes, porque mi impresión es que hay distintos tipos de fachadas, de casco histórico, en fin, y ahí interviene el Consejo de Monumentos Nacionales cuando estas tienen ese carácter, pero en fin, más allá de eso, solamente quisiera saber eso, de dónde obtienen que efectivamente Procultura es especialista en pintar, y como dice el diputado Linco, y construir y reponer fachadas. ¿Está bien, diputado Linco? ¿Sí? Eso, muchas gracias. Ok, diputada Joana Humá, Antofagasta, después diputado Coloma. Muchas gracias. Yo, solo por un punto en específico, cuando hablé de estos montos que fueron diferidos, que fueron aumentados, en la segunda oportunidad, cuando se aprueba y se da el ok a este nuevo monto,
¿quién es que autoriza de parte de DIPRES, en este caso, los recursos? Solo para tenerlo claro. Muchas gracias. Diputado Coloma. Sí, gracias, presidente. En la misma línea del diputado Ahumada, yo he hecho la misma pregunta, la primera ronda respecto de quién autorizó la DIPRES la entrega de estos dineros, y segundo, que me llama la atención que se habla que es especialista la Fundación Procultura en esto, preguntarle si dentro de su giro, que es algo como bien básico, está o no la pintura y reparación de fachada, y dos, saber cómo cuando se le pide o cuando se solicita poner término al convenio, se hace porque, estoy citando textual las noticias de distintos medios de comunicación, dice que se revela que de 19 inmuebles propuestos, 14 no cumplía con los criterios de selección. Y los otros 5 tenían 1000 y tantos metros cuadrados. Entonces, ¿de qué nivel de especificación estamos hablando cuando el 75% incluso de los bienes, perdón, de los inmuebles seleccionados no cumplía con los criterios de selección? Y por eso es que se le habría puesto término al convenio. Y dos, se solicitan los 370 y algo millones de pesos, y saber por qué no se pidió la restitución del total de los dineros traspasados. Sobre todo cuando se va a hacer uso, tengo entendido, de la boleta de garantía adicional para poder cobrar, es porque aquí obviamente alguien, o se desarrolló, mejor dicho, de una forma que no era la acordada, y saber cómo se estableció el monto a los 373, si fue tomado a razón o si fue un documento propio de la gobernación regional, porque obviamente hay mucha plata que todavía queda sin poder justificar o sin haber solicitado la devolución. Gracias, presidente. Gracias. A ver, yo voy a hacer también mis preguntas acá. Es un caso que yo lo he seguido y obviamente he sido uno de los mayores impulsores que esto salga a la luz, de que se cuestione, porque nuestro trabajo es cuestionarnos, y como autoridades todos debemos cuestionarnos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, porque simplemente para dar el ok cuando hay un timbre, la verdad es que ese no es la función de una persona que está a la altura, por ejemplo, de un diputado o de un gobernador en su caso. Yo nunca he puesto en entredicho si usted ha tenido o no ha tenido algún tipo de alianza o de amiguismo para entregar esas platas, en ningún caso. Bueno, lo que yo critico específicamente y lo que le voy a preguntar es que si hasta el día de hoy usted realmente sigue pensando que esta gente es idónea para realizar el trabajo, porque lo que yo he criticado acá es que estamos pagando, o sea, alguien se le tiene que haber prendido por último la ampolleta en términos de sentido común. Yo no soy ni pintor ni soy ingeniero, pero puedo saber que 260.000 pesos para pintar una fachada, el metro cuadrado, donde hay contratadas 38 personas que según cálculo en 6 meses deberían haber pintado 1 metro cuadrado diario para cumplir el convenio, y después de eso darnos cuenta de que ni siquiera se tenía la aprobación firmada por parte de las personas que iban a recibir este beneficio, me parece que es realmente de una poca profesionalidad por parte de sus subalternos. Y en ese sentido también preguntarle, ¿aquí quién va a tomar la responsabilidad de la plata perdida? Porque aquí se le pasó y se le pagó por hacer un levantamiento de algo a personas, viajaron desde Santiago, tengo entendido incluso que hay plata hasta para arrendar casa para que la gente viniera y pudiera hacer esto. La verdad es que ¿quién va a pagar todo eso en horario? ¿Y cómo vamos a poder? Y la otra pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer si es que esta gente no tiene la plata? Porque ya nos pasó en Democracia Viva que bueno, la plata no está nomás, po. ¿Y quién pagó Moya? ¿Quién es Moya? Todos los chilenos, todos los que usted está representando y yo también desde Antofagasta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esas platas? ¿Cómo asegurar que el gobierno regional va a volver a tener esos dineros? Y por último, ¿cómo nos vamos a asegurar que de manera eficiente y eficaz esto no vuelva a pasar en el gobierno regional? Ustedes han hecho esa pregunta. Gracias. Pues la segunda, que termine porque fueron muchas preguntas. Es que fue algo que no me parece que sea efectivo, porque aquí hay boletas de garantía, por lo tanto, ¿cómo recuperar la plata? Está claro cómo se recupera la plata. Que la responda. Pero es que no le he dado la palabra. ¿Sabe lo que pasa, diputada Bulnes?
yo, perfecto, le puedo aceptar su pregunta, pero dejemos que el gobernador pueda responder quizás a eso. Ahora, si usted está de abogada de él, es otra cosa. Entonces, pero si el gobernador tiene la palabra. Estoy haciendo uso de mi Sí, pero no prenda el micrófono si no le he dado la palabra, por favor. Gracias. Señor gobernador, por favor. Presidente, mire, yo quisiera que cuando se plantean juicios, sean juicios avalados por la información. Porque usted está diciendo que aquí en este proyecto se arrendaron casas y eso no es así. En este proyecto Le estoy preguntando, tengo entendido que, si no usted me dice, no se han arrendado casas o no había dinero para eso. Ningún problema. Le estoy diciendo que por favor nos remitamos a la información del proyecto, porque la verdad es que los juicios que usted hace no corresponden a la realidad del proyecto. En este proyecto no se trajo gente de afuera, de hecho el proyecto tenía un componente de contratación de mano de obra acá, porque eso venía de la administración anterior. Y este proyecto venía desde antes conversado, es de la administración de lo que fue su gobierno, presidente. Y ellos definieron efectivamente un plan de empleo, y ellos también definieron que se tenía que hacer a través de esta institución, y ellos definieron, tenían un catastro de inmuebles que iban a pintar. De hecho, eso estaba antes. Ahora, lo que pasa es que se caen los inmuebles producto de esta exposición mediática. Y ahí es cuando, y le respondo al diputado Coloma, es cuando Procultura hace una nueva propuesta de nuevos inmuebles, y ahí el gobierno regional rechaza esa propuesta porque no correspondía con los criterios que se habían definido para esa limpieza o para esa pintura de fachada. Entonces, en tal sentido, el gobierno regional lo que hizo fue siempre resguardar los recursos públicos. Ahora bien, diputado Joanet, cuando se adjudican proyectos, y usted lo sabe porque usted fue intendente, se adjudican no sobre la base del giro de una fundación o una institución, se adjudica sobre la base del objeto. Y el objeto que crea esta Fundación Procultura define en el número 4 que ellos son especialistas de pintura de fachada. Esto no corresponde a que yo tengo que tener una apreciación personal y yo tengo que tener una visión, no sé, de evaluación del proyecto en sí. Yo me remito a los antecedentes técnicos que los distintos analistas hacen. Y si la Subdere eleva un informe en donde dice que esta institución tiene la expertise, que ha trabajado por 11 años haciendo este trabajo, que corresponde con su objeto de la fundación en sí, que tienen los profesionales para hacerlo, se aprueba porque hay un organismo técnico que valida esta fundación y ese criterio. De hecho, la Fundación Procultura, en su acápite 4, en el objeto de la fundación, no en el giro, define que efectivamente son los que cuidan y pueden mejorar el patrimonio, elementos patrimoniales. En tal sentido, diputado Ahumada, sí habían inmuebles. Sí, de hecho, yo era consejero regional cuando la administración anterior nos hizo la presentación de los inmuebles que ellos querían recuperar y nos hicieron la presentación de lo que querían mejorar. Y a mí me parecía, y usted diputado es de Antofagasta, que recuperar el centro de Antofagasta y poder darle valor al centro de Antofagasta era algo que valía la pena. Ahora bien, lo hemos hecho. Nosotros gestionamos recursos desde el sector privado y hemos recuperado la Plaza Sotomayor, se han sacado los grafitis y eso ha costado 0 pesos para el gobierno regional porque ha sido sobre la base de donaciones que han hecho distintas empresas. Por tanto, hemos hecho esa labor de recuperación del centro, no obstante que este proyecto se cae. Pero yo no estoy aquí para hacer una defensa de Procultura y de las condiciones de Procultura. A mí lo que me interesaba defender es que nosotros hicimos el trabajo como correspondía. Y en tal sentido, responderle al diputado Lincoln. En este caso en particular, el NN y yo, diputado Lincoln, yo no conozco al señor Larraín. Yo no vengo de una raigambre política, un partido histórico político. Yo me hago conocido acá por un movimiento medioambiental y es por eso que la ciudadanía después me confía la labor de ser gobernador. Por tanto, yo no tengo relaciones con el señor dueño de esta fundación y como lo expliqué,
La definición de la fundación no la hicimos nosotros. Ahora, cuando hay un cambio del proyecto, la sugerencia del cambio del proyecto y usar la glosa de puesta en valor patrimonial, la hace la administración anterior, la antigua DIPRES, bajo la administración del señor Piñera. Cuando se aprueba el segundo proyecto, lo aprueba la DIPRES actual. ¿Quién aprueba? Bueno, aprueba el analista, porque en la DIPRES hay un analista por distintas regiones, ese analista aprueba y esa es la persona que en el fondo genera esta visión. Ahora, como elemento de mejora, efectivamente no hay un procedimiento estandarizado en los gobiernos regionales que defina si se entrega todo el dinero de una buena vez, si se entrega la mitad, si se entrega un porcentaje, cómo se hace la entrega. Cuando nosotros llegamos al gobierno regional, nos encontramos con algunos proyectos donde se entregó el 100% al principio del proyecto y después se ejecutó. Otros proyectos se entregó el 20%, otro el 40%. Ahí, por lo menos, lo que ha venido a normar esa situación es la circular 20 del Ministerio de Hacienda. Y la circular 20 ahora norma a los gobiernos regionales de que se tiene que establecer ciertos porcentajes de entrega de dinero, de fondos, validación, aprobación, supervisión de los mismos para poder ir entregando nuevos recursos. Eso en respuesta a la diputada Ñanco respecto de este rol fiscalizador. Nosotros no somos una entidad fiscalizadora. Nosotros tenemos que supervisar el buen uso y el buen gasto de los recursos del gobierno regional. Por tanto, la inversión del gobierno regional son unidades que lo que tienen que hacer es ir revisando que los proyectos se cumplan como corresponde. Una consulta, porque se le estaba yendo un punto que la diputada Bulnes también ahí le nombró, que ustedes tenían una boleta de garantía, entonces eso me da mucha tranquilidad a mí. ¿Me puede decir el monto de la boleta de garantía para saber de cuánto realmente podamos tener ese respaldo? Diputado, usted sabe que los montos de las boletas garantía es máximo un 5% del monto total del recurso. Y eso es lo que se tiene como boleta. Ese es el problema, ese es el problema. Pero está bien, por favor. No sé si hay otra pregunta que quedó. Sin duda. Mire, autorización, monto y tiempo, preguntó la diputada Johanna Ahumada, a ver si podemos, para ir cerrando en el fondo ya la pregunta, porque no nos queda mucho más tiempo. No sé si eso podrá responderlo. Gracias. Estaba comentando, presidente, diputada Ahumada, por su intermedio, la circular 20 es la que ahora está estableciendo ciertos criterios de regulación de las transferencias hacia estos grandes programas. En el fondo se está estableciendo ahora que se tiene que entregar un 30% máximo y que en el fondo sobre la base de la revisión y rendición se van entregando parcializadamente los otros recursos. Ahora, lo que a mí me preocupa es que esos criterios de la circular 20 no hacen la distinción de los distintos tipos de transferencias que yo expliqué en mi presentación inicial. Hoy en día hay que hacer la distinción, honorables diputados, porque si no vamos a generar varias complicaciones a las organizaciones sociales y civiles. Por ejemplo, un club de ancianos que quiera hacer un viaje o un club de deporte que quiera hacer un torneo, a ellos hay que entregarle el monto total para que puedan cumplir esa función y esa labor a la cual ellos participaron. No podríamos parcializar los pagos. Y yo ahí lo que sugiero, honorables diputados, es que se establezcan montos a quienes se le entrega el total. En el caso, por ejemplo, de los 8%, yo haría una normativa distinta. En el caso de los grandes proyectos de inversión o programas de inversión, obviamente estoy de acuerdo con lo que plantea la circular 20. Pero respondiendo la visión de varios diputados que dijeron, yo estoy de acuerdo en que tenemos que mejorar los procesos de los gobiernos regionales. Tenemos mucho espacio de mejora. Y yo espero que la ley de presupuesto venga con esos espacios de mejora y con esa instancia. Nosotros como gobernadores estamos haciendo algunas sugerencias, pero que esto no se convierta, el dar flexibilidad con todas las regulaciones que quieran, no se convierta en un entrampamiento para que las organizaciones sociales, las organizaciones de junta de vecinos, aquellos que están buscando proyectos para desarrollar, se vean entrampados en la justa realización de sus demandas. Los gobiernos regionales trabajamos con la comunidad directamente y llegamos muchas veces donde no llega el Estado nacional. Por eso es que se hace necesario
resguardar, poner todas las cortapisas que sean necesarias para el correcto funcionamiento de los gobiernos regionales. Pero hay que permitir que los gobiernos regionales funcionen en este sentido de llegar con soluciones más rápidas a la ciudadanía. Porque la verdad es que los gobiernos regionales generamos, no somos solo fundaciones. Los gobiernos regionales mejoramos escuelas, construimos hospitales, hacemos centros para adultos mayores, hacemos centros para las personas autistas, generamos programas para discapacitados, generamos mejoras en la construcción de carreteras y vías, generamos mejor conectividad dentro de las regiones. Entonces, hay que mirar esto en su contexto, permitir que los gobiernos regionales sigan haciendo todas esas otras cosas y no enfrascarnos en tratar de regular a todos los gobiernos regionales por situaciones particulares que han ocurrido en solamente algunos de ellos. Eso, gobernador, gracias. A ver, señor gobernador, para hacerlo muy cortito, ¿quién autorizó en el fondo esto al final en la DIPRES cuando usted era gobernador? ¿Fue Miguel Ángel Crispi o no? No, presidente. Lo que hay es que el señor Crispi lo que valida es la fundación a través de un informe de un analista de carrera de la Subdere. Eso. Sí, de la Subdere. Eso, sí, perfecto. Es lo que pidió recién al diputado Joanet. No se hace el análisis de la expertise y de la competencia de la fundación. Eso es lo que se hace. Eso es lo que se pide a su... Ya, perfecto. ¿Y el monto, quién autorizó el monto de entrega de los 400 millones, 400 y tantos millones? Eso es definición que era discrecional de parte del gobierno regional. Ya, o sea, ustedes, perfecto. Se hace acá por parte de los analistas del gobierno regional. Sí. Mire, yo para terminar, solamente, señor gobernador, número uno, agradecerle por haber venido, dar la cara. Hubo otros que hasta ahora no sabemos si van a venir o no. Es importante eso, creo yo. Decirle con respecto a los temas de que sí o no el gobierno pasado, la verdad que a mí mi madre me decía, me acuerdo, si te dice un compañero tírate del cuarto piso, lo vaya a hacer porque te lo dice él, la verdad es que no. Lo mismo en términos de este convenio, o sea, independiente que si fue propuesto o no un convenio de pintura, si usted me dice los montos y cómo se iba a gastar esta plata, yo sigo siendo crítico y por suerte y gracias a Dios nos seguimos adelante con este convenio, señor gobernador. Ojalá pueda tener también esa mirada un poco más crítica y no solamente de ejecutar las cosas a convenios futuros. Y le voy a pedir también, en virtud de la buena convivencia y de poder ayudar al sistema, más que una crítica directa, enviarnos también todas las posibles mejoras para tenerlo en consideración en esta comisión y de esa forma en el informe poder, ojalá, plasmar alguna de sus ideas en la ley de presupuesto. Creo que sería importante. Yo voy a dar por cerrada esta sesión. Lo que sí le pediría, usted si se puede contactar con los demás gobernadores, dado su calidad de presidente, que vengan a exponer sus casos. Igual como lo ha hecho usted, en algunas cosas que se nos han aclarado, efectivamente, hay otras que quizás somos muy disímiles en pensar en cuanto a lo que es bueno o es malo para nuestra región en cuanto a convenios, pero sería bueno que vinieran a dar la cara, porque como le digo, después vamos a tener un informe serio, no solamente de esto, sino que de varias cosas más por parte del Contralor y también lo vamos a sopesar con respecto a lo que se nos diga y el que no habló aquí, bueno, perdió. Así que muchas gracias, señor gobernador, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.